En esta ocasión iniciaremos nuestra clase para analizar el registro visual del color en odontología. Ya habiendo recorrido un camino largo, entendiendo todos los elementos que interactúan para la percepción de un color, vamos a analizar entonces este registro que es lo más habitual en la práctica odontológica. Entonces, el objetivo del registro visual consiste en reproducir la apariencia del diente en restauraciones. Se usa también para comunicar el color al laboratorio con precisión, para documentar cambios en el tiempo, por ejemplo, los blanqueamientos, y el punto de partida para esto es muestrarios y ojo entrenado idealmente. Con respecto a los muestrarios o guías de color, estos muestrarios o shade guides son conjuntos de pastillas o tabs que representan tonos dentarios prototípicos. Los más conocidos son el Vita Classical, que es un muestrario histórico con un orden de colores en base a los tonos A, B, C y D, que bueno, se caracteriza por tener poca lógica en la ordenación de sus colores. También existe el Vita 3D Master, que es organizado por valor. Luego se selecciona el croma o saturación y luego el matiz o tono. Y existen otras guías específicas de sistemas de resinas o cerámica. Los requisitos que deben tener estos muestrarios o guías de color involucran cubrir el rango de colores de dientes humanos con suficiente densidad, tener una estructura interna lógica, preferentemente ordenada por valor, y estar fabricados con materiales estables en el tiempo. Si analizamos la guía Vita Classical, que va de los tonos A los tonos D, nos damos cuenta que agrupan ahí em, los tonos dentarios posibles en familias de color que básicamente ordenadas por el tono, que le asignan una letra arbitrariamente. Entonces tenemos los tonos A, los B, los C y los D. Y están agrupados por familias, entonces de mayor a menor saturación. Eso es como se presenta comercialmente. Sin embargo, esta escala puede ser ordenada eh, por valor, siguiendo una ordenación ya propuesta hace un tiempo atrás, por una medición espectrofotométrica en que se asigna el valor, el mayor valor a la muestra B1, y esta muestra B1 en el fondo sería la más clara, y después se van agrupando hacia la derecha, siguiendo el aumento creciente o la disminución del valor propiamente tal. En esta ordenación, lamentablemente, las diferencias entre un tono y otro no siguen una em, relación matemática. Las diferencias son a veces sutiles y a veces muy marcadas entre una muestra y la otra. Entonces, hay un espacio irregularmente representado. Em, Aquí habla de una distribución irregular en el espacio de color LAB. El espacio de color LAB es un espacio em, de color que ha sido em, confeccionado y estudiado por la Comisión Internacional de Iluminación, y que es un espacio de color que abarca un número de otros espacios posibles y que científicamente es usado para la investigación, donde L básicamente es la luminosidad y A y B son espacios cromáticos contrapuestos. Bueno,
Entonces, desde el punto de vista científico, la ordenación es bastante irregular, por lo que dificulta entrenar sistemáticamente el valor. Hay tonos frecuentes sin equivalentes claros y aún así sigue siendo muy utilizada en la práctica diaria. Respecto a su nomenclatura, ¿coincide el espacio de color de los muestrarios y dientes naturales? Bueno, vemos que su nomenclatura es bastante arbitraria, no es una nomenclatura correcta, digamos, porque habla de los tonos A que serían café rojizo, los B amarillo rojizo, los C grisáceo y el D gris rojizo. Básicamente, si uno los mide esto con un espectrofotómetro, todos estos niveles están todos dentro del rango de los amarillos, de tal manera que si en el espacio de Munsell estarían todos en ese rango. Si en el amarillo de B estaríamos un poquitito más amarillo que los que abarca todos los tonos A. ¿Ya? Entonces básicamente no tendríamos incluido en este espacio los tonos anaranjado o amarillo rojo que tienen los dientes naturales también. Por su parte, el Vita 3D Master tiene ya una ordenación científica. El eje principal de decisión es el valor que va de 1 a 5 y tiene entonces ahí ustedes pueden definir primero la selección a partir del valor y dentro de cada grupo de valor se ajustan la croma y finalmente el matiz o tono. Esto facilita el entrenamiento del ojo para discriminar lo que es claro y oscuro y es compatible con la lectura de muchos espectrofotómetros. En la selección de color, lo que uno básicamente hace utilizando estas muestras es realizar una comparación y durante la comparación lo que el ojo humano hace es percibir diferencias y no similitudes entre colores. Entonces lo que hace uno básicamente es empezar a buscar las diferencias inicialmente. Y así, por ejemplo, si estamos revisando y seleccionando una muestra cercana de valor, aquí vemos entonces niveles en que uno compara diferencias y finalmente decanta por el que es menos diferente. Y si se trata también de buscar la saturación ya dentro de un mismo valor, uno igual realiza este proceso buscando realizar esta comparación preliminar. Bueno, para uno estandarizar y buscar la mayor perfección en el proceso de selección de color utilizando la técnica visual, que es la técnica convencional que usamos los odontólogos, se requieren algunas condiciones y estandarizaciones de algunos elementos interactuantes. Entonces, el primero será la condición de luz. Y la condición de luz ideal tendrá que ver con el tipo de luz. Primero, se recomienda usar una fuente que simule la luz diurna. Entonces, un iluminante D55 o D65, que tiene un equivalente de temperatura de color de 5500 a 6500 Kelvin, sería lo primero. Con una CRI, que este es un concepto que ya hemos tratado, ¿no es cierto? Que en el fondo la representación, el- el Color Render Index sea sobre 90 e ideal entre 93 y 95, en que entonces tenemos una calidad espectral adecuada, la cual es tan importante como la cantidad de luz. La intensidad debiera ser con una iluminancia sobre el área de interés de aproximadamente entre 1500 y 2000 lux. Esto se puede medir con un fotómetro. El entorno, evitar mezclar fuentes, por ejemplo, ojalá no mezclar fuentes de iluminación del sillón, del techo, de la ventana. El fondo, debiéramos ojalá tener un fondo gris neutral.
em, por ejemplo, en una bata o tener un panel. El, em, Cuando el paciente porta ropa muy colorida, se debe poner una adecuada pechera. Se debe controlar también el maquillaje labial y los intensos. Si hablamos de condiciones de luz que tengan que ver con brillo y difusión, preferir luz relativamente difusa y no juzgar el color justo en la mancha de brillo especular que se produce en la superficie de los dientes. Eh, Existe una recomendación, sobre todo ya cuando estamos valorando el trabajo terminado, por ejemplo, una restauración terminada o juzgando una corona que hemos ya recibido del laboratorio, realizar una verificación bajo distintos iluminantes. Por ejemplo, idea clave: se selecciona el color bajo una condición estándar controlada, por ejemplo, lámpara tipo iluminante D65, y se verifica la restauración posteriormente bajo al menos otro tipo de luz. ¿Por qué? Porque dos materiales distintos pueden parecer iguales bajo una luz y diferentes bajo otra. Este es el fenómeno del metamerismo ya descrito. Ejemplo clásico es una corona que se ve bien al sillón, pero salta a la vista en la luz natural. En una recomendación práctica es combinar entonces luz tipo D65 en una cabina, en una lámpara de diagnóstico, con luz natural diurna o suave, o una luz más cálida, por ejemplo, la de 3000 a 3500 Kelvin. La segunda fuente debe ser espectralmente distinta para que el metamerismo, si existe, se haga evidente. Bueno, eso fue con respecto a la fuente de iluminación. Ahora, con respecto al observador, ¿cuándo y cómo mirar? El momento de la selección de color. Hacer la selección al inicio de la sesión, porque hay menos fatiga visual y la retina está adaptada de forma estable. La posición y distancia: ojos a la misma altura de los dientes observados. La distancia de observación aproximada de entre 25 a 33 centímetros. Geometría de observación: la ideal teórica es de 45-0, es decir, la luz a 45 grados y el observador a 0 grados, como se observa acá en la imagen. 45 la luz y el observador directamente al frente del objeto observado. Tiempo de observación: cada comparación no más allá de 5 a 7 segundos, porque evitar mirar fijamente demasiado tiempo, ya que se produce una adaptación cromática. Se van saturando los receptores en el ojo y se tiende a perder la capacidad de discriminación. Se debe realizar un reset visual, o sea, entre comparaciones se sugiere mirar unos segundos una tarjeta gris neutra, como una tarjeta como la que está acá arriba. Eso ayuda a resetear la adaptación y mejora la percepción valor croma. Y bueno, inicialmente también, desde el punto de vista de lo que es visión cromática, idealmente el clínico debiera haber sido evaluado alguna vez para descartar defectos significativos de la visión de color. También, por ejemplo, con el test de Ishihara. El tercer punto involucrado en la selección de color es el paciente y el diente a comparar. Entonces, la posición del paciente deberá estar erguido, con cabeza en posición natural, el plano cruzal y visible y accesible, y evitar una posición demasiado horizontal. Las condiciones del diente: se debe limpiar placa y pigmentos superficiales antes de comparar. Seleccionar el color lo antes posible o sea, antes del aislamiento, porque con el aislamiento el diente se deshidrata rápidamente y la deshidratación aumenta el valor, se ve más blanco y se disminuye la translucidez. ¿Qué observar además del tono? Bueno, observar las zonas de translucidez o la zona cervical, medio incisal,
Observar la textura superficial, las rugosidades, periquimetías, el brillo, gloss y características locales como bandas, manchas, mabelones, halo incisal, etc. Si la textura y el brillo del diente observado y la pastilla difieren mucho, puede ser útil humedecer ambos con una fina película de agua para compararlos, sabiendo que esto modifica ligeramente la translucidez. Entonces, reiterando un poco qué observar además del tono, en lo que es opacidad y translucidez, existirán zonas más translúcidas, los bordes incisales o más opacas en cervical. Recordar que el esmalte más translúcido, la dentina más opaca y cromática. Pensar en el efecto del espesor y del espesor óptico infinito, a partir de cierto grosor. Añadir más material ya no cambia el aspecto. Desde el punto de vista de opalescencia, en la reflexión aporta halos y bordes incisales azulados. En transmisión o contraluz aparecen matices ámbar rojizos. En vigilar cuánto de ese efecto tiene el diente contralateral, no pasarse ni quedarse corto. El punto de fluorescencia, la dentina y el límite esmalte dentina suelen ser más fluorescentes que el esmalte. Bajo luz con UV, los dientes naturales se ven más vivos, las restauraciones sin fluorescencia se ven planas o grisáceas, o definitivamente con una fluorescencia de otro aspecto o color. Entonces, uno de los aspectos más importantes es la diferencia de opacidad y translucidez, y para algunos es considerada la cuarta dimensión a evaluar. Y acá en la imagen de abajo vemos entonces restauraciones que no tienen igual comportamiento ante la luz UV, por ejemplo, alguna no es fluorescente, la central, por ejemplo. Entonces, insistiendo en lo mismo, que observar además del tono, brillo y reflexión superficial. Un pequeño porcentaje de luz se refleja en la superficie y conserva el color de la fuente, no del diente. El brillo especular informa de la superficie, no del matiz. No juzgar el color en la mancha de brillo. En textura y pulido, la superficie demasiado lisa tiene un brillo tipo espejo, un aspecto artificial. La microtextura controlada con periquimatías, ligeras rugosidades, da un brillo más difuso y natural. La macro y microtextura deben armonizar con los dientes vecinos. Y se debe considerar el análisis del mapa policromático del diente, donde cervical habrá más dentina, más croma, menos valor. En el tercio medio, valor máximo, referencia principal del color global. En incisal, más esmalte, habrá más translucidez, opalescencia y efectos locales, como halos, mamelones, que se visualizan a través de él, fisuras y manchas. Entonces uno podrá confeccionar un mapa, si quiere, detectando todas estas características presentes en la estructura dentaria, para, sobre todo, comunicación con el laboratorio. Con respecto a un punto 4 en la selección de color con el método visual, derivado de observaciones de Paravina y colaboradores, uno debe organizar la guía si estamos usando una Vita clásica o cualquier otra guía que no tenga una ordenación científica. Si es posible, reordenar las pastillas del valor más alto al más bajo, como lo vemos acá en esta guía Vita Classical. Y trabajar entonces en grupos pequeños, de 3 a 5 muestras, para no saturar la percepción. Entonces ordena uno la guía en grupos eh, que tengan 3 a 5 muestras, y lo primero que hace entonces es, de acuerdo a estos grupos, seleccionar el valor o claridad. Primero elegir entonces en cuál grupo de valor o luminosidad se encuentra el diente a comparar. Después se debe seleccionar la eh, croma o saturación o intensidad. Entonces, dentro de cada grupo, de cada uno de estos 4 grupos, por ejemplo, que vemos acá, definir qué intensidad presenta o qué saturación presenta el color
que estamos comparando. Y finalmente, decidir si el diente tiende a ser más rojizo o amarillento. Esta es clásicamente la secuencia que uno sigue con el 3D Master, pero también uno la puede adaptar para ser usada con el Pitapan Clásica. La zona de referencia principal usa el tercio medio de la corona como referencia principal. El tercio cervical está más influido por la encía y hay un mayor croma dentinario. Y el tercio incisal está más influido por la translucidez y el fondo. Entonces, claves sobre dónde tomar el tono. La dentina define el matiz básico del diente y esta se manifiesta con especial intensidad en el tercio cervical, donde el esmalte es más fino. Sin embargo, la apariencia global del color del diente se representa mejor en el tercio medio vestibular, que es el segmento de referencia recomendado para seleccionar el tono básico. El tercio incisal aporta principalmente información de translucidez y opalescencia. Y sobre la distribución de tonos vitas, mucho se ha dicho que los dientes en general, si estamos usando el Vitapan Classical, calzan muy bien en los tonos A, ¿no es cierto? Pero muchas poblaciones, esto es así, mayoritariamente en el grupo A de la escala clásica, sobre todo los tonos A2 y A3. Pero existe una proporción no despreciable de tonos B, C y D que aumentan con la edad, el tipo de diente y ciertas características étnicas. Además, cuando se miden los dientes con sistemas como Vita 3D Master o con coordenadas CIELAB de la Comisión Internacional de Iluminación, se observa que un porcentaje muy importante de colores reales no encajan exactamente en los 16 tonos del Vitapan clásico, sino en tonalidades intermedias. Cuando estamos en este proceso, también tenemos que saber cómo posicionar la pastilla de color. Entonces, desde el punto de vista de plano y altura, se debe colocar la pastilla en el mismo plano que el diente a comparar, a la misma altura del tercio que se está evaluando normalmente, el tercio medio. Del punto de vista de bordes y anatomía, se debe alinear al borde incisal de la pastilla con el del diente o alguna referencia anatómica equivalente. Como se ve acá en la imagen, está como vis a vis el diente. No más adelante ni no más atrás. Evitar que la guía tape excesivamente elementos vecinos que ayudan al contexto de los dientes adyacentes. En relación con la luz, asegurarse que el diente y la pastilla reciban la misma iluminación. Entonces la misma dirección de la luz, la misma distancia a la fuente. Si uno pusiera este diente más adentro de la boca se vería más oscuro y más afuera estaría más cerca de la luz y por lo tanto se vería más claro. Entonces, y a la misma altura tiene que estar. Y se deben hacer comparaciones rápidas, hacer comparaciones alternando las pastillas, no mirar todas a la vez y apoyarse siempre en la tarjeta de gris para resetear cuando se dude. Finalmente se recomienda un registro fotográfico del color elegido. ¿Y por qué debería hacerse esto? Para una documentación clínica desde antes y el después, para una mejor comunicación con el laboratorio, para ver también otros aspectos como forma, textura, entorno. Permite integrar registros visuales más digitales, por ejemplo, eLab o sistemas de análisis lab. Pero para hacerlo esto, tenemos que evitar que la cámara sea otra fuente de error, por lo tanto se debe estandarizar con el tipo de flash, la distancia, el encuadre, los parámetros manuales como ISO, diafragma, velocidad, y usar siempre que se pueda una tarjeta de gris o referencia en la foto. El rol de la fotografía no sustituye la selección visual, la complementa. En flujos avanzados como eLab o Matiz, la foto puede convertirse en base para calcular coordenadas CIELAB y refinar la elección. Entonces, algún mensaje clave. El éxito en la selección de color visual depende de la luz adecuada y controlada, el tipo, el CRI, la intensidad, el entorno.
Depende también de un observador entrenado, sin fatiga y con estrategia clara. El diente preparado, limpio, hidratado. El uso sistemático de la guía, entonces con alguna secuencia específica, valor al croma y después al matiz y en el tercio medio. Verificación bajo más de un iluminante para detectar metamerismo. El registro fotográfico estandarizado para documentar y complementar. No se trata de ver rápido un tono, sino de aplicar un protocolo reproducible que pueda ser explicado, enseñado y auditado. Resumen, la guía de color es necesaria, pero no suficiente. La calidad de la luz y del entorno condiciona el éxito. Existe un protocolo simple y potente como el que hemos revisado. El ojo se educa, entrenar primero el valor, luego croma y matiz. Las guías de color siguen siendo una herramienta básica, sencilla, universal, buena para matiz y valor y económica, pero subjetivas, sensibles a la luz y al observador y describen mal la policromía. Bueno, con esta imagen damos por concluida esta clase y nos vemos en la próxima y final.